Hoy nos adentraremos en uno de los temas más solemnes, profundos y desafiantes de los escritos de Ellen G. White, la sacudida. Un tiempo que se levanta ante el pueblo de Dios, un momento que traerá separación, prueba y definición. Un tiempo en el que quedará al descubierto quién está realmente afirmado en la palabra divina y quién solo la profesa con los labios. Ellen White explicó que la sacudida será causada por el testimonio directo que el testigo fiel dirige a la iglesia de la Odisea. Ese mensaje, cuando es recibido de corazón, despierta arrepentimiento, pureza y fidelidad, pero cuando es rechazado, provoca resistencia, oposición y división. Así comienza el proceso de la sacudida, no desde fuera, sino desde el interior del pueblo de Dios. La voz de Cristo resuena en Apocalipsis diciendo: «Conozco tus obras, no eres frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro». Este llamado confronta, divide y purifica. Algunos, al oírlo, se quebrantan, buscan renovación y se aferran más profundamente a la gracia. Otros, en cambio, se endurecen, justifican su indiferencia y se levantan contra la luz que los llama. Y es precisamente ese contraste lo que provoca el movimiento espiritual llamado la sacudida. Querido oyente, ¿te has detenido a pensar que llegará un día en que la misma iglesia visible será probada hasta su núcleo? ¿Has pensado que tal vez personas que hoy parecen firmes en la fe podrían no soportar la crisis venidera? Ese momento revelará quién está enraizado en Cristo y quién solo vive de apariencias. Ellen White describió este proceso como una peneira espiritual, un movimiento divino en el que el grano verdadero es separado de la paja. Jesús mismo advirtió a Pedro: «Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo», y eso es exactamente lo que ocurre. La fe de cada alma es sacudida, puesta a prueba, expuesta al fuego del discernimiento divino. La sacudida no es un castigo arbitrario, es un acto de amor. Es la manera en que Dios limpia su iglesia, revelando lo genuino y despojando lo superficial. Cuando la verdad se proclama en su pureza, cuando la luz penetra las sombras de la costumbre y de la hipocresía, los corazones se dividen. Algunos responden con humildad, otros con rebelión. Esa reacción ante la verdad es el principio mismo de la sacudida, y cada uno de nosotros, tarde o temprano, tendrá que decidir de qué lado estará. La sacudida no es un suceso lejano o teórico, es un proceso que ya comenzó, cada vez que el Espíritu Santo confronta nuestra indiferencia. Cada vez que la palabra nos llama a una vida de pureza, estamos siendo zarandeados. El fuego del cielo prueba lo que somos, si nuestro amor es verdadero o apenas emoción, si nuestra fe es raíz o solo apariencia. Ellen White enseñó que los superficiales no resistirán. Los que viven una religión de rutina serán arrastrados por la corriente del mundo. Pero aquellos que diariamente buscan a Dios, los que oran en secreto, los que estudian la palabra con hambre y sinceridad, serán purificados y fortalecidos. Mientras unos caen, otros se afirman. Mientras unos se enfrían, otros arden más intensamente. Este es el propósito de la sacudida: preparar un pueblo limpio, firme y fiel. Porque el Señor no puede derramar su espíritu sobre corazones divididos o complacientes. Antes de la lluvia tardía, debe venir la purificación. Cada alma será probada individualmente. No habrá fe heredada ni seguridad colectiva. Cada creyente será puesto frente al espejo de su conciencia y decidirá: ¿me mantendré fiel aunque todo tiemble? Y cuando la verdad se proclame con poder, no todos la soportarán. Muchos se levantarán contra ella, llamando fanatismo a lo que es fidelidad. Otros permanecerán en silencio, tratando de evitar el conflicto. Pero la verdad, al ser predicada con claridad, divide como una espada de doble filo. Penetra la mente y el corazón, revelando intenciones ocultas y separando lo falso de lo auténtico. La sacudida también será provocada por la entrada de falsos conceptos, por doctrinas que suenan dulces pero niegan la santidad y la obediencia. Satanás introducirá confusión, incredulidad y dudas, y muchos que alguna vez caminaron con la verdad se apartarán de ella. El enemigo no ataca solo desde fuera, trabaja también desde dentro, disfrazando el error con apariencias de luz. Así el corazón del creyente es probado.
entre la fidelidad a la palabra y la comodidad de las ideas humanas. Cuando la persecución externa llegue, cuando las leyes humanas entren en conflicto con la ley de Dios, muchos no resistirán. Renunciarán a su fe para evitar la pérdida, el ridículo o la soledad. Otros, en cambio, encontrarán en ese fuego su mayor fortaleza. La presión no los quebrará, sino que los purificará, y así en medio de la crisis se revelará quién ama verdaderamente a Dios por encima de todo. La sacudida también mostrará el peligro de la religión superficial, esa fe que vive solo de apariencias, sin oración verdadera ni comunión constante. Jesús habló de ella en la parábola del sembrador. La semilla que cayó sobre la roca germinó rápido, pero al no tener raíces, se secó bajo el sol. Así sucede con quienes se emocionan con la verdad, pero no la profundizan. Cuando llega la prueba, su fe se marchita. La sacudida desenmascara esa superficialidad y deja en pie solo lo que tiene raíces en Cristo. Querido amigo, Dios permite la sacudida porque ama a su pueblo. Desea una iglesia sin mancha, una familia espiritual purificada por el fuego de la prueba, no para destruir, sino para refinar. El oro verdadero brilla más después del fuego. Así también el carácter del creyente fiel resplandece más tras la prueba. Aunque a nadie le gusta sufrir, la prueba tiene un propósito sagrado. Nos enseña paciencia, nos revela nuestra fragilidad y nos empuja a depender del poder divino. Cada dificultad que enfrentamos es una oportunidad de madurez espiritual. Y cuando decimos, Señor, purifícame como oro, le estamos dando permiso al cielo para formar en nosotros una fe inquebrantable. Pero hay otro elemento aún más sutil, el falso reavivamiento. Ellen White advirtió que antes del verdadero despertar espiritual vendrá un reavivamiento de apariencias, lleno de emociones y milagros aparentes, pero sin conversión del corazón. Muchos confundirán excitación con espiritualidad, ruido con poder. Sin embargo, el Espíritu Santo no se manifiesta en el desorden emocional, sino en la transformación del carácter. Y quienes no distingan entre lo verdadero y lo falso, serán sacudidos por su propia confusión. Así, la sacudida es múltiple. Viene por la predicación pura de la verdad, por la persecución, por las falsas doctrinas, por la indiferencia espiritual y por los movimientos engañosos que simulan piedad. A través de todos estos medios, Dios separa lo genuino de lo superficial, lo eterno de lo perecedero. La pregunta que queda es, ¿en qué grupo estaremos tú y yo? ¿Entre los que se resisten o entre los que permanecen firmes en la fe aun cuando todo alrededor se derrumba? Ellen White señaló que el tiempo de prueba vendrá sobre cada persona. Nadie podrá sostenerse en la fe de otro. Cada alma será probada individualmente. Y cuando llegue el momento de decidir, los tibios serán sacudidos para salir, mientras los fieles permanecerán como columnas vivas en el templo de Dios. La iglesia puede parecer que está cayendo, pero no caerá. Los pecadores dentro de Sión serán sacudidos hacia afuera, pero el pueblo de Dios permanecerá firme. Esa purificación es necesaria, aunque dolorosa, porque prepara un cuerpo limpio para recibir la plenitud del Espíritu. Los que hoy parecen débiles serán fortalecidos. Los que hoy parecen insignificantes se levantarán con poder, porque su vida está escondida en Cristo. Mientras muchos se apartan, otros serán atraídos al Evangelio con sinceridad. La sacudida no solo revela quién se va, sino también quién entra con un corazón nuevo. Y en medio de todo ese movimiento, el Espíritu Santo actuará con fuerza. Los fieles serán llenos de su presencia, mientras los indiferentes quedarán vacíos. La lluvia tardía vendrá sobre aquellos que resistieron la sacudida, sobre quienes no cedieron al miedo ni al engaño. El fuego del cielo los transformará, dándoles la fuerza y la voz para proclamar la verdad con poder. Pero la sacudida no será solo algo visible en la iglesia, también ocurrirá dentro de cada corazón. Será la lucha más íntima, permanecer fiel o ceder, la batalla entre el amor de Dios y el temor al mundo. En ese instante nadie podrá fingir, cada corazón mostrará de qué está hecho. La sacudida no es solo un evento colectivo, es una crisis personal que desciende sobre cada creyente, una confrontación silenciosa en la que el alma debe elegir entre la verdad y el autoengaño.
Es la hora en que cada persona será probada no por lo que dice creer, sino por lo que realmente vive. Ellen White escribió que muchos no soportarán el testimonio del espíritu de profecía, no porque el mensaje sea duro, sino porque confronta el yo. Cada advertencia celestial tiene el propósito de despertar, pero el corazón humano a menudo prefiere dormir. Por eso, cuando la verdad toca los puntos más sensibles, el orgullo, la comodidad, el egoísmo, algunos se levantan en oposición. No rechazan tanto la doctrina, sino la voz que los llama a renunciar a sí mismos. Así comienza el movimiento interno de la sacudida, cuando el yo se enfrenta a la cruz. La sacudida es un espejo que refleja lo más profundo del corazón. Muestra si nuestra fe es firme o si depende del entorno. Muestra si amamos la verdad o solo los beneficios de estar entre los creyentes. Es una poda espiritual. Dios corta lo que no da fruto para que el árbol de la fe pueda crecer más fuerte y puro. Muchos pensarán que la sacudida es un acto de ira divina, pero en realidad es un acto de misericordia purificadora. Dios permite que todo lo que es superficial se derrumbe para que lo eterno permanezca. Lo que no puede ser sacudido, la fe genuina, la pureza, el amor incondicional, resistirá como roca en medio de la tormenta. Durante ese tiempo, la iglesia parecerá debilitada. Habrá división, confusión y desánimo. Algunos pensarán que la obra de Dios ha fracasado, pero no será así. Lo que ocurre es que el maestro está limpiando su viña. Él separa las hojas secas, corta las ramas enfermas, poda los excesos, y aunque la planta parece sufrir, en realidad está siendo preparada para dar fruto abundante. Jesús dijo: «Toda rama que da fruto la limpia, para que dé más fruto». Esa limpieza es la sacudida. El dolor del corte no destruye, transforma. Cuando la prueba llegue, muchos que siempre confiaron en su fuerza o en su reputación espiritual descubrirán su fragilidad. Los que antes eran admirados por su apariencia de santidad serán probados por la verdad misma. Los títulos, los cargos, las posiciones religiosas no resistirán el peso del fuego. Solo permanecerá la fe sencilla y sincera que se apoya en Cristo, no en el yo. Ellen White describió que habrá un tiempo en que el pueblo de Dios será zarandeado por la imposición de la marca de la bestia, cuando el mundo exija rendir culto falso y renunciar a los mandamientos divinos. En ese momento, los que tienen una fe vacilante cederán, pero los que aman la verdad más que la vida permanecerán. Será una línea clara entre la lealtad y la apostasía, entre la fidelidad y la conveniencia. Muchos que profesaban la verdad se unirán al enemigo, pero otros que antes parecían lejanos o indiferentes se levantarán con una fe ardiente, impulsados por el Espíritu Santo. Así como en los días de Elías, cuando parecía que solo quedaba un profeta fiel, Dios revelará que tiene un remanente oculto, hombres y mujeres que no doblaron la rodilla ante Baal. Esa es la esencia de la sacudida, revelar los corazones escondidos. Mientras unos abandonan la fe, otros la abrazan con todo el alma. El trono de Dios se convertirá en el punto de reunión de los humildes, los sinceros y los obedientes. Durante ese tiempo, el Espíritu Santo actuará con un poder que el mundo no ha visto desde Pentecostés. Los fieles recibirán la lluvia tardía, el derramamiento final de gracia que los preparará para proclamar el mensaje con autoridad celestial. No necesitarán títulos, ni escenarios, ni reconocimiento. Su fuerza vendrá de la comunión íntima con Cristo, del fuego que arde en lo secreto del corazón. Sus palabras serán sencillas, pero llenas de poder. Sus vidas serán testimonio vivo de la fidelidad en medio del caos. Ellen White dijo que la sacudida precede a la lluvia tardía. Es imposible recibir el Espíritu Santo mientras haya impureza, orgullo o tibieza. Por eso, antes del poder viene la purificación. Antes de la gloria viene el fuego. Dios no unge vasos sucios. Primero limpia, luego llena. Y la sacudida es ese proceso divino de limpieza interior. Es el fuego que consume el yo, el viento que sopla la paja, el martillo que rompe la roca del orgullo. Después de esa obra, el alma queda vacía de sí y lista para ser llena del Espíritu. La iglesia de Cristo será purificada, no destruida. Parecerá que está cayendo, pero no caerá. Lo que se desmorona no es la iglesia verdadera,
sino lo que estaba mezclado con ella, el formalismo, la hipocresía, el ego. Dios está preparando una comunidad que refleje su carácter en todo. Cuando la sacudida alcance su punto más alto, muchos saldrán, pero muchos otros entrarán. El pueblo de Dios crecerá con hombres y mujeres sinceros que, al ver la verdad en su pureza, abandonarán el error y se unirán al remanente. La separación y la conversión ocurrirán simultáneamente. Mientras la palla es lanzada fuera, el trigo puro es recogido con ternura. En ese tiempo, los humildes se convertirán en los portadores del mensaje final. Los grandes y poderosos del mundo se burlarán, pero la voz de los fieles resonará con autoridad. Sus vidas mismas serán una denuncia al pecado y una invitación a la gracia. La sencillez de su fe será más elocuente que los sermones. Su amor será más convincente que las palabras. El resultado de la sacudida no es debilidad, sino fuerza. Dios no busca cantidad, sino calidad. Elimina lo superficial para manifestar lo eterno. Después del fuego lo que permanece es oro puro, un pueblo transformado, unido y firme. Querido oyente, la sacudida no es una amenaza, es una oportunidad. Es el momento en que Dios nos invita a revisar lo que somos, a preguntarnos, ¿mi fe depende de las circunstancias o de la verdad? ¿Mi comunión con Dios es constante o solo emocional? ¿Mi obediencia es completa o selectiva? Estas preguntas no buscan condenar, sino despertar, porque la sacudida ya comenzó. Cada vez que el Espíritu te corrige, cada vez que la palabra te incomoda, cada vez que la verdad te llama a renunciar a algo, estás siendo probado. El Señor está sacudiendo tus cimientos para reconstruirte sobre roca firme. Muchos sienten miedo al pensar en este tema, pero el miedo no es necesario. La sacudida no destruye al que ama a Dios, lo fortalece. El viento que derriba los árboles podridos también fortalece las raíces de los árboles sanos. Así es la fe. Los vientos de prueba no la rompen, la profundizan. Dios está formando un pueblo que no dependa del aplauso, del templo, del líder ni del reconocimiento. Un pueblo que dependa solo de su presencia. Cuando todo a nuestro alrededor se derrumbe, Él permanecerá, y los que estén firmes en Él permanecerán también. En los últimos tiempos, la fidelidad no será una multitud, será un remanente, un pequeño grupo que se mantendrá en pie mientras el mundo entero se rinde. Pero ese pequeño grupo será lleno de un poder que sobrepasa toda fuerza humana. Sus rostros reflejarán la paz de Cristo. Su voz será como trompeta de esperanza en medio del caos. Serán llamados locos, fanáticos, exagerados, pero su fe moverá montañas. La sacudida no es el fin, es el comienzo de la purificación final. Después de ella, vendrá la lluvia, tardía, el clamor poderoso y el regreso glorioso del Señor. Pero solo los que hayan pasado por el fuego podrán recibir la plenitud de la lluvia. Solo los que fueron purificados podrán ser llenos. Por eso, hoy es tiempo de preparación. No esperes la tormenta para afirmar tus raíces. Busca a Dios ahora, en lo secreto, en la quietud, en la oración. Fortalece tu fe antes de que llegue la prueba. El tiempo de prepararse no es cuando todo tiembla, sino antes de que tiemble. Ellen White escribió que ningún creyente descuidado estará preparado para el tiempo de la sacudida. El descuido espiritual es el terreno más fértil para la caída, pero el alma vigilante, que ora, que examina su corazón, que depende de Cristo cada día, resistirá, no porque sea fuerte, sino porque está unida al fuerte. Querido hermano, querida hermana, la sacudida no viene para asustarte, sino para despertarte. Es el llamado de un padre amoroso que quiere ver a sus hijos firmes cuando el mundo se derrumbe. Es el toque del Espíritu que limpia el templo antes de llenarlo de gloria. No temas al fuego si tu corazón pertenece al alfarero. Él no quema para destruir, sino para moldear. Hoy, mientras oyes estas palabras, el cielo está observando tu decisión. Dios no busca perfección, sino entrega. No busca héroes, sino corazones sinceros. Los que lloran su debilidad y claman por ayuda serán fortalecidos. Los que reconocen su necesidad recibirán la plenitud del Espíritu. La sacudida ya está en marcha. El trigo y la paja están siendo separados.
Las máscaras están cayendo, y pronto cada alma se encontrará cara a cara con la verdad. No es tiempo de indiferencia, ni de tibieza, es tiempo de firmeza, de oración, de pureza, de amor verdadero. Y si hoy decides permanecer fiel, no estarás solo. Dios mismo sostendrá tu fe con su mano invisible. Los ángeles te acompañarán, el Espíritu te guiará, y Cristo será tu fuerza cuando todo lo demás falle. El resultado de la sacudida no es destrucción, sino purificación. Dios no permite este proceso para eliminar a su pueblo, sino para prepararlo. Como el orfebre que observa el oro en el fuego, el Señor vigila con ternura el corazón de cada uno de sus hijos. No retira la mirada ni un solo instante, porque sabe cuánto calor soporta cada alma. Él no nos prueba para descubrir quiénes somos, sino para mostrarnos quién podemos llegar a ser. Cuando el fuego de la prueba termina, lo que queda es algo hermoso, un carácter pulido, una fe madura, un amor inquebrantable. La sacudida produce un pueblo que ha aprendido a confiar sin ver, a obedecer sin negociar, a esperar sin desesperar. Un pueblo que no depende de las circunstancias, sino del carácter de Dios. Los que permanezcan firmes después de la sacudida no serán los más sabios ni los más fuertes, sino los más humildes, los que aprendieron a depender completamente del Espíritu Santo. Hombres y mujeres que fueron quebrantados y por eso se volvieron inquebrantables, corazones que conocieron el dolor, pero no perdieron la esperanza. Creyentes que pasaron por la oscuridad y encontraron en ella la luz de Cristo. El resultado de este proceso será un pueblo purificado, unido y encendido por el Espíritu. Mientras el mundo se llena de caos, habrá en la tierra un grupo de hijos e hijas de Dios que reflejarán su carácter con fidelidad. No necesitarán hablar mucho, su vida misma será un mensaje. Sus ojos reflejarán paz, su voz transmitirá ternura y su presencia despertará en otros el deseo de conocer a Cristo. La sacudida revelará que el poder de Dios no necesita multitudes. Con pocos fieles, el Señor puede transformar el mundo. Así como usó a 12 pescadores para cambiar la historia, usará a un remanente fiel para llevar el mensaje final de salvación. Su fuerza no estará en la cantidad, sino en la pureza de su consagración. Cuando la iglesia parezca caer, no caerá. El Señor la sostendrá en su mano. Los que no son sinceros se apartarán, pero los fieles permanecerán. Y esos pocos, purificados por el fuego, recibirán una unción que estremecerá al mundo. El Espíritu Santo descenderá sobre ellos como lluvia fresca en medio del desierto, y su testimonio resonará como un trueno de amor. Entonces se levantará el clamor final, una proclamación poderosa del Evangelio eterno que alcanzará todos los rincones de la tierra. Los corazones sinceros que aún permanecen en la confusión religiosa o en la indiferencia del mundo, escucharán esa voz y reconocerán la verdad. Vendrán de todas partes, atraídos no por un sistema, sino por la presencia viva de Cristo en su pueblo. El mensaje no será de condena, sino de esperanza. Salid de las sombras, volved a la luz, el tiempo de la gracia se acaba. Al mismo tiempo, los que resistieron la verdad endurecerán su corazón, rechazarán la misericordia una y otra vez hasta quedar insensibles. Y entonces se cumplirá lo que está escrito: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. La línea estará trazada, no por imposición, sino por elección. Cada alma habrá decidido de qué lado quiere estar. La tierra será testigo de una de las escenas más solemnes de toda la historia. Mientras el poder del Espíritu llena a los fieles, una oscuridad espiritual cubrirá a los que rechazaron la luz. El contraste será total. El amor y la obediencia brillarán con más fuerza que nunca, y el odio y la rebeldía alcanzarán su punto más alto. El bien y el mal, la verdad y el error, la fidelidad y la apostasía estarán frente a frente. Y entonces, cuando todo haya sido revelado, Cristo regresará. No volverá como un niño en Belén, ni como un maestro perseguido, sino como Rey de reyes y Señor de señores. Vendrá con gloria indescriptible, rodeado de ángeles, con voz de trompeta, que atravesará los cielos y despertará a los que durmieron en la fe. El mundo, que un día se burló de su nombre, verá su majestad.
Los que esperaron con paciencia levantarán la vista y dirán con lágrimas de gozo: Este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Pero antes de ese día glorioso, la sacudida habrá hecho su obra. Los fieles estarán listos, no porque sean perfectos, sino porque aprendieron a depender completamente de Cristo. Sus vestidos estarán lavados en la sangre del Cordero, sus corazones limpios de orgullo y de amor propio, sus ojos fijos en el cielo, no en las circunstancias. El enemigo habrá intentado engañarlos, intimidarlos, hacerlos caer, pero ellos habrán aprendido a vencer no con fuerza humana, sino con fe. Su secreto será la comunión constante, la oración profunda, la obediencia sencilla. Habrá en ellos una serenidad que el mundo no puede entender. Mientras todo se derrumba, ellos permanecerán en paz, porque saben en quién han creído. La sacudida será el preludio de la lluvia tardía, y la lluvia tardía será el preludio de la venida de Cristo. El fuego prepara el terreno, la lluvia lo fructifica, la prueba limpia el corazón, el Espíritu lo llena. Así se completará la obra de redención en cada creyente que permanezca fiel. Cuando la gloria de Dios se derrame, los cielos se abrirán y el Espíritu Santo se moverá como un río imparable. Las palabras de los fieles atravesarán las naciones. Los corazones serán tocados en cada idioma, en cada cultura. Hombres y mujeres de toda raza y condición reconocerán la voz del pastor llamando a sus ovejas, y ellas, al oír su voz, saldrán de donde estén y se unirán a su pueblo. Entonces, el Evangelio será predicado con poder, no por programas humanos, sino por la presencia viva del Espíritu. El mundo escuchará el mensaje final de advertencia y esperanza, y cada persona tomará su decisión eterna. Después de eso, el cielo guardará silencio, porque la obra de la gracia habrá terminado. Pero para los fieles, la sacudida se convertirá en el comienzo de la victoria. Su fe habrá pasado por el fuego y se habrá probado verdadera. Sus lágrimas se habrán transformado en coronas, su dolor en canto. El sufrimiento que una vez los quebró, ahora será su testimonio eterno de amor. En ese momento, el universo comprenderá que la gracia de Dios fue suficiente, que su justicia fue perfecta y que su misericordia fue infinita. Los que soportaron la sacudida se sentarán junto a Cristo en gloria, no porque fueron fuertes, sino porque creyeron en medio de la tormenta. Sus nombres estarán escritos en el libro de la vida, y sus voces se unirán al coro celestial que canta: Digno es el Cordero que fue inmolado, porque nos redimió con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Querido oyente, esa escena futura no es solo una profecía lejana, es una invitación presente. Hoy, mientras el Espíritu todavía llama, aún hay tiempo para afirmarte en la verdad, aún hay tiempo para profundizar tus raíces, para fortalecer tu fe, para purificar tu corazón. El tiempo de la preparación es ahora. No esperes a sentirte digno, no esperes a entenderlo todo. Acércate tal como estás y deja que Dios haga en ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Su gracia no solo perdona, transforma, no solo limpia, fortalece, no solo restaura, capacita para permanecer firme, porque la sacudida no destruirá al que ama la verdad, solo eliminará lo que estorba al crecimiento. Después del fuego, el alma fiel resplandece con un brillo que nada puede apagar. Después de la tormenta, la paz que Dios da es más profunda, más pura, más eterna. Así termina la historia de la sacudida, no como un relato de miedo, sino como una historia de esperanza. El Dios que sacude la tierra también sostiene a sus hijos. El que prueba también consuela. El que limpia también llena. Cuando llegue el momento final y todo sea removido, solo quedará lo que es inquebrantable: el amor. El amor que vence al miedo, que soporta la prueba, que perdona, que resiste y que nunca deja de ser. Ese amor será la señal de los que pasaron por la sacudida y permanecieron fieles. Y cuando el cielo se abra y el rostro de Cristo aparezca entre las nubes, comprenderemos que cada lágrima, cada noche oscura, cada prueba valió la pena. Veremos la recompensa de la fidelidad, la sonrisa del Salvador. Sus palabras resonarán suaves y eternas: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré,
Entra en el gozo de tu Señor. En ese instante, todo el dolor se desvanecerá. La sacudida quedará atrás y comenzará la eternidad. El cielo abrazará a los fieles y el universo sabrá que la verdad triunfó. Hasta entonces, que tu oración diaria sea esta: Señor, prepárame para permanecer firme, purifica mi corazón, fortalece mi fe y lléname de tu espíritu, aunque todo tiemble, que mi alma permanezca en ti.